Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de su espacio Yo Te Escucho. Hoy martes 17 del mes de agosto, un martes, pudiéramos decir, pasado por agua. Todos ustedes saben la cantidad de lluvia que dejó Gray y miles de viviendas afectadas y unas 2.050 personas que fueron movilizadas. Todo eso ocurrió durante el fin de semana, en el día de ayer, en casi todo el territorio nacional. Sin embargo, señores, nosotros queremos destacar y expresar nuestra condolencia con el vecino país de Haití. Oh, Dios mío, qué tragedia más lamentable. Hubo allá un terremoto de 7.1 en la escala de Richter. Ustedes saben lo que significa eso. De acuerdo a las informaciones que, dicho sea de paso, han sido muy ambivalentes por diferentes organismos y medios de comunicación, se habla de que hay alrededor de unas 1.400 personas que perdieron la vida, mientras que hay unas 6.000 y algo que resultaron accidentadas, que resultaron lesionadas, y eso es una situación bastante lamentable. Uno puede ver cómo ese hermano país, en la medida que van pasando los años y respondiendo a una serie de dificultades tectónicas que tienen, han venido sufriendo una serie de avatares que inclusive algunas personas quieren agregárselo y quisieran relacionadas con cuestiones esotéricas y qué sé yo, como que creo que no debe ser así, porque la naturaleza de una forma u otra tiende a manifestarse. Y la situación se ha hecho un poco más crítica en nuestro país hermano, porque ustedes sabrán, cuando hay un terremoto de esa magnitud, que quedan las pocas estructuras existentes quedan agrietadas, averiadas, entonces hay una situación bastante difícil que empeora la situación, y es que usted no puede dispensarles las atenciones adecuadas a ningún paciente. Por ejemplo, una persona que necesite ser llevado a cuidados intensivos, ¿cómo usted lo hace si los hospitales están destruidos? ¿Cómo usted puede lograr colocarle oxígeno a mucha gente que están siendo atendida de manera colectiva en parques y calles? Una situación, un panorama completamente desolador y triste. Y a medida que van pasando los días y se van intensificando la búsqueda, entonces se va perdiendo la fe en encontrar sana y salva algunas personas que aún están debajo de algunos escombros. La República Dominicana, como país vecino, con la solidaridad que envuelve siempre al dominicano, como siempre, hemos sido los primeros en llegar, hemos sido los primeros en hacer las aportaciones necesarias en un país que tiene múltiples problemas, y para rematar la situación, entonces viene la tormenta Gray. Y en un momento de tanta dificultad, ya con un suelo bastante saturado, entonces suele ser inclemente con su lluvia.
por allá también. Yo pienso que nosotros, como siempre hemos sido solidarios, esta es una oportunidad más que tenemos para sacar a flote y dejar ver ante el mundo entero que la República Dominicana es un país solidario. Y creo que las autoridades deben también tener ciertos niveles de preocupación, sobre todo el presidente Luis Abinader, que ha encontrado un país con múltiples problemas y que ese terremoto de Haití, aunque ustedes no lo crean, se convierte en una carga pesada para la República Dominicana, sobre todo por los niveles de cercanía que existen entre ambos países. Miren, por motivo justamente al mal tiempo, el presidente de la República, que iba a rendir su alocución en el día de ayer, pospuso para el día de mañana esa rendición de cuentas. Así que, miren, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a entrar en detalle con otras informaciones. Bien, señores, gracias por permanecer con nosotros. Miren, hoy es el primer día después del presidente Luis Abinader haber concluido su primer año de gestión gubernamental. Vamos a ver que tenemos... Oh, ok, cerró. Después de tener su primer año de gestión gubernamental. Y si nosotros pudiéramos pasar un balance a lo que ha sido el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader, pudiéramos decir que tiene más cosas positivas que negativas, porque como toda composición en la vida, no todo es gloria, no todo es perfecto. Pero cuando usted va a poner o usted va a evaluar un presidente, un funcionario, una persona, una institución, no importa la que sea, usted simplemente coloca una balanza. Y en un lado va poniendo las cosas positivas y en otro lado va poniendo la negativa. Y dependiendo de cómo quede de la inclinación o la estabilidad que pueda tener la balanza, entonces usted mide los resultados. Yo pienso que esta gestión de gobierno del presidente Luis Abinader ha sido buena. En primer lugar, para determinar ese bienestar, nosotros lo primero que tenemos que hacer es comparar el momento actual de la República Dominicana, la crisis del COVID-19 con otros países y extrapolar eso y traerlo a la realidad dominicana. Cuando Luis Abinader recibe la banda y el solio presidencial, encontró el país inmerso en una crisis con un COVID-19 que todavía se mantiene. Recibió un gobierno con las arcas vacías y una serie
de problemas para manejarse en términos inmediatos con parte del presupuesto, donde hubo inclusive hasta que tomar dinero prestado de emergencia para pagar la nómina, porque no encontró nada. Pero desde que asumió el poder, mantuvo la gallardía, la sagacidad de decir que iba a enfrentar de manera frontal este COVID-19, y en un momento en que el presidente hacía promesa de que pronto iban a ingresar al país las vacunas, entonces hubo un político muy sagaz, con experiencia de Estado, con experiencia presidencial, que dijo en el mes de marzo que no había posibilidad alguna de que el gobierno pudiera iniciar las inoculaciones de las vacunas del COVID-19 antes del mes de mayo, pero resulta que cuando el presidente hizo el anuncio es porque ya él tenía la certeza de que en lo inmediato prácticamente iban a iniciar las vacunaciones, y eso ocurrió así en el mes de marzo. ¿Y cuál ha sido el balance y el tratamiento que le ha dado el presidente al tema del COVID-19? Que ya prácticamente el 100% de los ciudadanos tiene al menos la primera vacuna, que hay ya una cantidad de entre unos 5 millones y pico de personas que ya tienen la segunda vacuna, y hay una cantidad importante que tiene ya puesta hasta la tercera vacuna. Y digo hasta la tercera vacuna porque esa parte fue muy cuestionada por mucha gente y criticada, diciendo que no era necesario, que nadie había organizado eso. Sin embargo, lo que hemos podido ver, que ese primer paso dado por nuestro presidente ha sido imitado por otros países. Y cuando hemos escuchado a la Organización Mundial de la Salud referirse al tema, cuando ha dicho de una tercera vacunación que está opuesta, las razones que ha dado son de mucho peso, y es que hay otros países que son muy pobres, que todavía no han sido vacunados, y ellos prefieren que la carga sea más equitativa, y que aquellos países que todavía no han podido ser inoculados, que lo hagan también, pero no es porque les sea perjudicial a la salud, ni nada mucho menos de ahí. Por otra parte, hay que destacar, eso es en materia de salud, que le estoy diciendo. Por otra parte, hay que destacar que en medio de esa crisis de COVID, cuando mucha gente pensaba que no iba a ser posible iniciar las clases, el gobierno puso mucho ahínco. Y el ministro de Educación, Roberto Fulcar, hizo un esfuerzo extraordinario. Y afortunadamente no se perdió el año escolar. Se emplearon diferentes métodos educativos, pero salvamos el año. De ahí a que podamos decir que se trató de algo formidable, no pudiera decir que fue excelente, pero tampoco podemos decir que fue malo, si queremos tener una posición que hasta cierto punto sea equilibrada. Pero lo que sí
podemos decir y resaltar es que hay que felicitar el esfuerzo para que nosotros podamos concluir el año escolar de manera exitosa. ¿Qué nos queda hablando de ese renglón de la educación? Que hubo parte de las infraestructuras que se estaban construyendo de cara al futuro, que en un momento dado quedaron semi paralizadas. Otras recibieron inclusive un adendum del 25% que establece la ley, que todavía no han podido ser concluidas y que hay un reto bastante importante para el próximo año que se aproxima, donde hay que darle respuesta a la ciudadanía y donde hay que evaluar o mejor dicho, indexar el aumento que han tenido algunos materiales de construcción para poner esa maquinaria a girar. Porque cuando usted tiene un país donde la educación campea por su fuero, entonces hay niveles de desarrollo. Porque el conocimiento da desarrollo. Eso es por el lado de la educación. Otro renglón que es bastante importante es el de la alimentación, y ahí es donde el presidente está teniendo el talón de Aquiles. Ese es su talón de Aquiles, porque la verdad es que hay razones de mucho peso que han motivado el incremento de los precios de algunos productos de la canasta familiar que están generando cierto desafecto hacia la popularidad del presidente. Y fíjense lo que le dije, que la salsa de esos precios obedecen a factores exógenos, que no son propiamente por culpa del gobierno dominicano, porque nosotros pudiéramos decir que durante la pandemia hubo hasta cierto punto una cesación de algunos agricultores, sobre todo aquellos del Mercosur, que es donde se siembra con mayor cantidad la soya, el sorgo, el maíz, entre otros productos que tienen que ver con la agropecuaria. Lógicamente, si hay una reducción en la producción de esos artículos, tiene que reflejarse por la escasez en el alza de esos rublos. Y como consecuencia de ello, el precio de todos los alimentos agroindustrial y aquellos que tienen que ver con la fabricación de alimentos para ganado, porcino, ave, entre otras cosas, han subido de precio. Y en toda parte del mundo el precio de la carne se ha disparado. Pero, ¿cuál otro efecto ha recibido la República Dominicana como impacto negativo? La peste porcina africana,
que no contábamos con ese ingrediente. Pero cuando usted ve que la población dominicana, no obstante a la aclaración que ha hecho el gobierno, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos, de que la carne de cerdo no le hace daño a los humanos, aún esté afectada de la peste porcina africana, eso realmente se ha reflejado en el sentimiento nacional y muchas personas han optado por reducir el consumo de la carne de cerdo. Ante esa eventualidad y sacar de la competencia en un 75% esa proteína, la gente está recurriendo a la proteína más barata que en términos inmediatos tiene ahí, que es el pollo, y se ha disparado el precio del pollo, porque los productores de pollo tampoco estaban preparados para una demanda tan grande como la que tiene ahora. Pero cuando usted se sale del pollo, entonces encuentra que la carne de res también ha experimentado una alza bastante considerable, así como el aceite y otros artículos más de la canasta familiar, que no importa cómo usted se lo explique a la sociedad. Eso se lo digo porque uno tiene contacto con ciudadanos, con personas a diario que se quejan amargamente del alza de los artículos de primera necesidad. Y uno trata de explicarle. Pero ¿qué es lo que sucede? Que independientemente de que hay un productor nacional, el presidente tiene que pensar en la población dominicana. Y aunque es lamentable decirlo así, hay que buscar un equilibrio y hay que importar carne de pollo. Hay que importar pollo, y si hay que importar carne de res, importarla. No le digo de cerdo porque ahí está la producción, pero que la gente ha perdido la fe. Pero si también pudiéramos buscar otro tipo de alternativa de que el gobierno importe una serie de pescado o cualquier otro renglón, pudiéramos hablar de pavo, de pollo, de esos israelíes, de lo que sea, pero abastecer más el mercado nacional sería exitoso. Eso, junto a la labor de pulcritud y saneamiento de la nómina estatal, le daría otro respiro, otro repunte al presidente de la República, porque no crean ustedes que cuando se encuentran con un ciudadano común que está trabajando probablemente en el área de la construcción o en un ayuntamiento con un escobillón, o cualquier persona que realice un trabajo de mano dura que no requiera de ese coeficiente intelectual, y va a un colmado a comprar una libra de pollo y le piden 90, va a la carnicería y le piden 200 por una libra de carne de res, que esa persona al momento de comprarlo con un salario deprimido, que precariamente le alcanza para el sustento de su familia, que ese señor se va a poner a analizar, mire, a mí me están subiendo la carne porque esos países de América del Sur no producieron lo suficiente sorgo, no producieron la suficiente soya ni maíz, no. Al ciudadano común lo único que le importa es que la cosa está cara. Ese tipo de análisis
pertenece sobre todo a la clase política, que debe de ilustrar a la ciudadanía para llevarle, qué sé yo, un nabo de aliento para tratar de calmar sus ansias. Pero el ciudadano común no tiene que ver con eso. Si el presidente de la República toma dinero prestado y trae una importación masiva de pollo, de carne de res, de peces, de todo lo que él quiera, y el dominicano al momento de ir a comprar su comida, el menudeo, el chiripero, que día a día va al colmado a comprar, y va a comprar una libra de pollo, y dice, no, mira, el pollo bajó, está a 40 pesos. El arroz bajó y está a 10. El aceite bajó 100 y pico. Aunque el presidente de la República, en términos estratégicos, no se esté comportando como un verdadero estadista, y lo que esté haciendo sea destruyendo el mercado nacional, a ese ciudadano de a pie, a ese ciudadano común no le importa. La gente lo que quiere es el derecho a la comida. Pero cuando no puede llevar el sustento, aunque las medidas gubernamentales sean correctas, la gente se va a sentir desconforme. Y sobre todo, si hay un sector de la oposición que, conociendo de esas situaciones, se quieren aprovechar para hacer política y hacérselos graciosos, entonces eso va a resultar catastrófico para el gobierno. Y aquí nosotros tenemos una oposición, tiene el gobierno, que no ha parado de hacer mala campaña, que ya está buscando promocionarse desde ahora con una campaña como el de esa de los precios de los artículos de primera necesidad, que sí le hacen mucho daño al gobierno. Y nosotros tenemos personas tan inconscientes. Oye, ustedes no ven lo que está haciendo Botello, Pedro Botello. Ustedes no ven lo que están haciendo. Ese señor está consciente de que el dinero de los fondos de pensiones están invertidos, que están produciendo, que son una maquinaria que hasta cierto punto le dan estabilidad en estos momentos de crisis al gobierno. Y ese barbarazo se está crucificando y pidiendo que se devuelva un 30%, que él sabe que si en estos momentos, con la crisis que hay, se dispone a sacar el 30% de los fondos de pensiones, eso equivale a un déficit equivalente casi al 4% de la economía. Pero imagínense, es a gente que le está diciendo, mira, te vamos a dar el 30% de tus ahorros, y aunque realmente eso desde el punto de vista social es descabellado, que una crisis generada por una pandemia sean los propios trabajadores que tengan que pagarla con el 30% de sus ahorros. Pero el señor Botello
lo único que le interesa es que le den like. Y eso sí es verdad, que es perjudicial cuando una gente, teniendo conocimiento de causa, sabe que está causando un daño y que prosiga ahí con esa situación, es completamente difícil. Y si ustedes le agregan a este punto negativo, que es de lo que estoy destacando del primer año de gobierno del presidente de la República, le agregan el elemento del disgusto que hay en la base del partido por la cantidad de compañeros de la base que no están nombrados. Eso también sigue profundizando esa herida de ese talón de Aquiles que yo le dije. Ahora, ¿qué puedo decirle a la base del PRM? Que uno entiende que hicieron un trabajo y que todo político, sobre todo de abajo, que se faja a trabajar con por un partido, lo hace siempre con la idea de por lo menos tocar algo del pastel, tener una fuente de trabajo, y ellos dirán, ¿por qué nosotros no la merecemos? Si hemos sido gobierno y cuando hemos perdido, entonces el PLD saca a todo el mundo y coloca a su gente. Porque dentro del PLD, en esta ocasión, pusieron en movimiento la materia gris. Y hay una carrera de servidor público y muchos de los trabajadores del Estado entonces se prepararon y crearon leyes para que en un momento como este no puedan ser despedidos y en caso de hacerlo haya que pagarle sus prestaciones laborales. Ustedes están observando que lo que le estoy diciendo aquí, de los puntos que hasta el momento pudiéramos verlo como mancha de este gobierno, no pertenecen a factores intrínsecamente de él, sino a factores que vienen de fuera, que son exógenos y que él no tiene el control absoluto. Pero lamentablemente en la vida y la política es así. La masa es muy veleidosa. Hay que recordar la cantidad de personas que hay aquí que probablemente no tienen el suficiente, vamos a decir, no tienen el suficiente coeficiente de inteligencia para saber que muchas de las cosas que le están pasando al gobierno son heredadas, porque la población no le importa nada de eso. La población lo que quiere es resultado. Vamos a hacer una pausa. Bien, señores, gracias por permanecer con nosotros. Miren, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco fueron confirmados en el Senado y la presidencia de la Cámara de Diputados. Bueno, uno pudiera decir que hasta el momento se han ido resolviendo una serie de conflictos
y hay cierta armonía. Ambas figuras han podido armonizar una serie de propuestas que han sido sometidas con los demás diputados y senadores de la oposición, y hasta el momento el presidente Luis Abinader ha estado llevando a cabo una serie de ejecutorias de algunos préstamos que ha sometido a los diferentes hemiciclos sin ningún tipo de dificultad. Ahora bien, donde hay ciertos disgustos con relación a ambas cámaras, señores, es en que no han podido ponerse de acuerdo con la aprobación del Código Penal. Y la verdad es que cuando uno ve la cantidad de legisladores que tiene el país, como que no se corresponde, porque nosotros tenemos aquí una democracia representativa que bien pudiera funcionar con una sola cámara. Oigan bien, hay países en donde sí debe haber la dualidad, porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, te dice, bueno, miren, son muchos los estados que hay, entonces hay ciertas representaciones de diferentes facetas, republicanos, demócratas, y que este estado lo gobierna que aquel lo... Entonces, y este estado otro sistema. Entonces usted ahí forma un sistema bicameral donde las decisiones que se vayan a tomar sean de manera conjunta, porque puede ser que la creación de una ley, la creación de un préstamo, la creación de cualquier proyecto o de cualquier obra pudiera en un momento determinado afectar a una parte que sí tiene una representatividad que es diametralmente opuesta a la del presidente. Entonces usted dice, sí, ahí se corresponde, pero cuando estamos hablando de un solo país, nosotros entendemos que eso es innecesario y que nosotros de cara al futuro debíamos de pensar en tener un solo sistema cameral, no dos. Entonces, señores, le decía esa parte, porque ese código penal que fue reintroducido nuevamente, qué bueno, en esta ocasión se le debe dar con todo el pie, como dice el Vox Populi. Hay que pisar el acelerador, porque la verdad es que hay una serie de delitos nuevos que no están contenidos en la legislación actual que deben de ser incorporados. Y hay una serie de actos de corrupción que se cometen en los partidos políticos y de funcionarios que ameritan otro tipo de sanción. Miren ahora, los autores intelectuales, de acuerdo a este código, son vistos como cómplices. Es decir, yo tomo un dinero y le digo, Andrés, ve y mata a Juan, que te voy a dar tanto. Andrés va y lo mata. Entonces, yo simplemente lo que tengo es
una complicidad, cuando yo he sido el autor intelectual, y eso, señores, no procede así. Miren, dentro del ámbito internacional, en una decisión tomada por Biden de sacar los soldados norteamericanos de Afganistán, ha sido muy aplaudida porque realmente los Estados Unidos han estado invirtiendo mucho tiempo, dinero, aportando vida. Sin embargo, los conflictos allí no cesan. Y la verdad es que el Talibán toma nuevamente el control de Afganistán y hay una serie de conquistas que se habían tenido que ya ahora mismo pudieran quedar abolidas, sobre todo para ese tipo de gente. La mujer dentro de la sociedad no juega un papel lo suficientemente importante, es como si no existiera. Ya nuevamente las mujeres tendrán que andar con un vestuario que apenas le permite respirar. Usted le puede ver la punta de la nariz para respirar, los ojos para no caerse, pero no pueden vestirse libremente. No pueden estudiar en las universidades, los niños tampoco. Tienen que ser personas adultas. Y ese sistema es tan cruel con las mujeres, donde el esposo tiene inclusive hasta luz verde de denunciar y ver como algo en su contra si una mujer tiene un orgasmo. Señores, son cuestiones que son completamente desastrosas. Pero los Estados Unidos, como le dije, ya se cansaron de bregar tanto. Una situación similar ocurre con el vecino país de Haití, que ha estado pidiéndole a la ONU la intervención, que lo invadan, que tomen el control, y ellos se han mantenido fuera a pesar de que allá esa tropa de los Estados Unidos lo único que hizo fue llevar violaciones, llevar cólera. Hay una población haitiana, miren, con este mismo terremoto, que apenas el 2% es la que tiene toda la riqueza económica y maneja, y maneja todos los recursos allá. Todas esas ayudas que le llegan al vecino país de Haití, bueno, pues el uso que se le da no es el más adecuado, a pesar de que hay una parte que yo reconozco, y es que allá cualquier persona se quema en ese país, porque cuando usted ve una población fruto de un terremoto como lo hubo en el 2010, como lo hay ahora, donde usted tiene tantas personas en la calle y le envían ayuda de otro país, donde la persona no está trabajando, donde esa maquinaria está paralizada para usted mantener millones de personas de los fondos que le dan, el dinero se acaba. Y cuando después le pasan balance a usted y le dicen, mire, nosotros le entregamos tanto, no hay forma de usted justificar cuando lo que le está dando es comida y medicina a una gente, todo el dinero que se ha gastado. Señores, pero verdaderamente el dinero se gasta. Como ya también se me gastó el tiempo aquí, y será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de su espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.